Esta es la hora del 3, tiempo de relación con el Espíritu Santo, devocional con Gardenia. Hablaremos sobre la carta de Primera de Juan en su capítulo 3, principalmente desde el versículo 6 hasta el versículo 10. Y posiblemente también estaremos hablando de los demás versículos, pero no con tanto énfasis. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Hijitos, que nadie los engañe. El que hace justicia es justo, así como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto se ha manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque ha nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia ni ama a su hermano, tampoco es de Dios. Permanecer. La palabra permanecer tiene gran connotación en la vida cristiana, porque hemos leído muchas veces el versículo que se encuentra en el Evangelio de Juan, donde dice que Él es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos, y de que nosotros tenemos que permanecer en Él para poder llevar fruto, y que el que no permanece en Él no da fruto y no puede llevarlo. Y de tantas veces que lo hemos leído, creo que muy pocas veces verdaderamente nos detenemos a pensar qué conlleva la palabra permanecer, qué es lo que a mí esa palabra en la vida cristiana, en mi vida cristiana, qué es lo que esa palabra me inclina a hacer, qué es lo que me demanda, qué es lo que Dios me está demandando a mí cuando me dice que permanezca en Él. Y considero que hay varios puntos, en realidad, que pueden abarcar sobre cómo permanecer en Dios, cómo puedo seguir con Dios, cómo puedo hacer las cosas e involucrar a Dios. Considero que hay muchos puntos, pero pienso verdaderamente de que hay dos principales características o puntos o atributos o acciones, mejor dicho, que verdaderamente nos ayudan a poder permanecer en Dios. Si podemos decir la definición de qué implica permanecer de una manera rápida, no de una manera muy sofisticada, ni muy elegante, ni nada de eso. Por decirlo de una manera simple, permanecer. Mi definición propia es estar unido a algo, alguien, en este caso, estar unidos a Dios. Ahora, ¿qué implica nosotros estar unidos a Dios? Tener comunión. ¿Por qué? Porque la comunión, podemos decir, que es poder tener algo en común, y tener ese algo en común es lo que nos une, por decirlo desde este sentido. O sea que para nosotros poder permanecer en Dios, tenemos que estar unidos en comunión con Dios. Porque cuando tenemos unidad en comunión con Dios, entonces esto implica que tenemos algo en común con Dios. Y lo que tenemos en común con Dios, si permanecemos, es que la simiente de Él ha nacido en nosotros. O sea, tenemos en común a Jesús, al, al Espíritu Santo también. O sea, que para poder permanecer en Dios hay que estar en unidad a Dios. ¿Cómo puedo también seguir permaneciendo en Dios? ¿O qué otra acción me indica a mí que yo estoy permaneciendo en Dios? Es que el amor que yo tengo hacia Dios se refleja hacia terceros, hacia otras personas. Se refleja verdaderamente lo que yo estoy viviendo cuando estoy permaneciendo en Dios. O sea que si en la vida cristiana nosotros no estamos practicando lo que es el amor que Jesús nos dejó plasmado, entonces hay algo que no estamos haciendo bien. O sea que no estamos permaneciendo enteramente en Dios, como lo dice su palabra. En el mismo capítulo de Primera de Juan 3, en el versículo 14 dice que en esto sabemos que hemos nacido de nuevo. Y dice que es cuando nosotros amamos
cuando nosotros amamos a nuestros hermanos. Por otra parte, lo que también deja en evidencia de que nosotros estamos permaneciendo en Dios es cuando obedecemos su palabra. Lo que es la comunión con Dios y la obediencia a su palabra es como lo principal que demuestra que nosotros verdaderamente estamos permaneciendo en Dios. En los versículos que leímos, dice que todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. De aquí hay varias cosas que podemos resaltar. Siempre nos han inculcado y nos han dicho de que nosotros somos humanos y estamos llenos de imperfecciones y siempre pecamos delante de Dios. Eso es una realidad y en cierto modo también es verdad. Pero aquí Juan está hablando y nos dice que el que permanece en él no peca. Muchas veces hemos idealizado de que de vivir una vida en la que nosotros cogemos, en el buen dominicano, cogemos la cosa suave, sin ninguna preocupación y sin nada. Y en verdad esto es lo que no hace que nosotros podamos tener como esa cercanía con Dios, tomarnos las cosas a la ligera muchas veces. Eso destruye. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vivimos una vida light, una vida en la que estamos acostumbrados a hacer lo que uno quiere y estamos acostumbrados a hacer cosas y luego ir solamente de que Señor, perdóname, Padre amado, perdóname, yo sé que te fallé, Señor, y luego volvemos y hacemos lo mismo, y luego volvemos y volvemos y volvemos y volvemos y lo repetimos. Entonces ahí no estamos practicando una verdadera vida como cristiano, como una persona que ha nacido de nuevo. En Primera de Juan capítulo 3 versículo 6 dice, todo aquel que permanece en él no peca. No es lo mismo uno caer en un pecado y arrepentirse y dar frutos de arrepentimiento, dejar en evidencia de que nosotros eso ya no lo hemos, ya no lo queremos volver a hacer. No es lo mismo a uno vivir una vida de pecado o en pecado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vivimos una vida de pecado, estamos practicando lo que al enemigo le gusta. Cuando nosotros vivimos una vida en pecado, eso es porque el pecado en nosotros se ha vuelto algo tan natural, algo tan sin importancia, de que si hago esto, no importa, esto porque he visto que otra persona lo hace y no hay nada de consecuencia. Esto verdaderamente es algo que se está repitiendo mucho en estos tiempos. Yo hacer las cosas porque veo que alguien más lo hace. Donde cada quien, Dios le ha demandado algo en específico, le ha demandado una forma de vivir, le ha demandado una manera de poder comportarse, una manera de poder vivir el Evangelio, porque no todo el mundo salió del mismo lugar, o sea, de las mismas circunstancias, podemos decir, en este caso. ¿Por qué? Porque una persona que sale de la droga no va a tener la misma intensidad de responsabilidad en sí mismo por poder mantenerse firme a una persona que nació con el evangelio inculcado, se apartó y luego vuelve. No es lo mismo. Entonces, cuando nosotros empezamos a vivir una vida muy light, muy suave y muy simple, y que esto no hace nada y que esto no importa, el pecado en la vida de nosotros se vuelve algo como tan suave, como tan cuento de hadas, tan Disney. El versículo 7 dice, hijitos, que nadie los engañe, el que hace justicia es justo, así como él es justo. Nosotros no podemos dejar de engañar. En la palabra dice que el buen árbol va a dar buen fruto, el árbol malo va a dar malos frutos. Nosotros no podemos engañarnos nosotros mismos diciéndonos de que esto está bien, donde claramente sabemos que no está bien. Vivir una vida en pecado no está bien. Vivir una vida en la que nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos, eso no está bien. Vivir de una manera indiferente a la otra persona, vivir una vida en egoísmo, en avaricia,
vivir una vida en vanidad. Eso no está bien, en la palabra lo dice. Dice que el que hace justicia es justo, así como Él lo es. O sea, el que vive una vida agradable a Dios, ese es justo. ¿Por qué? Porque vive en la manera que a Dios le agrada. O sea, nosotros no podemos en un momento vivir de una manera en la que esto sí tomo de la Biblia y esto no lo tomo. La Biblia está hecha para incomodar nuestra carne. Aunque nosotros nos duela muchas veces leerla y nos confronte, pero la Biblia está hecha para nosotros poder acercarnos a Dios y conocerle y para incomodar nuestra carne. En la palabra dice que el que es espiritual entiende lo espiritual, sabe de lo espiritual, va a aceptar lo espiritual, pero el que es de la carne va a querer lo de la carne. Esto es así. La obediencia a la palabra de Dios. Qué difícil es obedecer a Dios cuando nuestra carne tiene tanto dominio en nosotros. Hace unos días, a mí se me estaba haciendo muy difícil poder orar y poder leer la Biblia. Y no niego de que sí dejé algunos días de leer la palabra y eso me martillaba ahí en la mente. Y ahí, y ahí, y ahí. Y eso me mortificaba en verdad. Entonces, siempre cada vez que iba a orar siempre estaba muy cansada. No quería orar y esto y lo otro. Hasta una noche que el Señor me confrontó con esta palabra y me dijo, si tu carne está cómoda, tu espíritu está incómodo. Cuando yo escuché eso, ¿qué? Y yo, ¿qué? ¿En serio? Yo me río ahora, pero en realidad en esos minutos ahí me confrontó. Porque ahora ya la forma de yo poder acercarme a Dios, pienso en eso y yo, ya siento incomodidad para poder ir a orar. Ya siento como incomodidad de hacer tal cosa. O, ay, ya siento pesar, ya no quiero leer la Biblia. Y vienen esos pensamientos. Inmediatamente llega esa palabra. Si tu carne está cómoda, tu espíritu está incómodo. Y ahí vuelvo y retomo yo. Tengo que acomodar mi espíritu para que mi carne esté incómoda. Eso es lo que yo pienso. Yo, mi carne está cómoda ahora, mira lo que estoy pensando, mira que me siento cansada para leer la Biblia o para orar. Eso es que mi carne está cómoda y quiere que se siente. Quiere sentarse, quiere acostarse, quiere dormir, quiere el celular. Entonces cuando eso viene, yo, eso es mi carne que quiere hacer eso. Eso quiere decir que mi espíritu se está incomodando. Y ahora, déjame acomodar el espíritu para incomodar a la carne. Esa es una estrategia que me está funcionando. Pienso en eso y toda la gloria es de Dios. Espero que para ti también sea de mucha bendición, de verdad. Y me ha ayudado mucho. Te recomiendo que lo pienses, que lo analices y que en verdad lo pongas en práctica. Continuamos. El versículo número 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto se ha manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El Señor nos ha dado la victoria sobre el poder de la muerte. O sea que si Dios envió a su Hijo, Jesús cumplió el propósito en nosotros, entonces no debe de haber ninguna obra del enemigo. Porque si Jesús vino y las deshizo y nosotros lo aceptamos y Él nació en nosotros y nosotros nos convertimos en hijos de Dios, entonces no debe de haber ninguna obra del enemigo en nuestras vidas. No debe de haber una vida en pecado, no debe de haber práctica en el pecado, porque no hay obras del enemigo en nuestras vidas, porque Jesús la deshizo. El versículo 9, y ya estamos acabando. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque ha nacido de Dios. Esto es lo que estábamos conversando al principio. Si nosotros nacimos de Dios y la simiente de Dios está en nosotros, que es Jesús, entonces no debe de haber nada del enemigo en nosotros.
No debe de haber un deleite en el pecado. Porque no vamos a hablar mentira. La carne le gusta el pecado y se siente bien pecando. Es algo que es verdad. Pero inmediatamente nosotros aceptamos a Jesús, debemos de cuidar esa simiente, ese sello que Él nos dio, su presencia. Debemos de cuidarlo. El versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia ni ama a su hermano tampoco es de Dios. El amor. El amor. ¿Cuán carente en estos días estamos de el verdadero amor? Porque lo que se está promoviendo en redes sociales, lo que se ha vuelto viral, tantas cosas, tantas dedicatorias, tantas maneras de uno supuestamente demostrar el amor, la gran mayoría, por no decir todo, nada de eso está reflejando lo que es el verdadero amor. En estos tiempos se está demostrando y se está inculcando de que el amor es envidioso, el amor hace daño, el amor hiere. No sé si van conmigo ahí. Porque se ha estado vendiendo un amor tan falso, un amor tan, tan irreal, un amor que en ninguna parte es lo que es la esencia del amor. Se está vendiendo una falacia de un amor que lo que parece es un filtro de Instagram. Te lo pones, hace que te veas bonito, pero no es la realidad. Se está vendiendo un amor donde el egoísmo en una relación incluso hasta de pareja es algo bueno, donde el herir a la otra persona porque yo soy así y porque esa es mi forma y que si eso te molesta, bueno, porque pues que te moleste porque es la verdad, donde no es así. Se ha estado vendiendo un amor que podemos ponerle, si fuera una película podemos ponerle como titular, el amor, filtro de Instagram. El amor, filtro de Instagram, literal. Y la Biblia no nos enseña para nada que ese es el amor. En 1 Corintios 13 hay una lista muy larga de qué es el amor, cómo el amor se refleja, cómo el amor se da a demostrar. Y eso es para nada lo que se está reflejando en este mundo. Y estamos dejando de que esas modas de amor egoísta, de amor totalmente falso, se esté inculcando en los jóvenes dentro de la iglesia, en los matrimonios dentro de la iglesia. Y ya las chicas cristianas ya no quieren un amor totalmente que sea puro, que sea cuidado, que sea bueno, un amor que sea verdaderamente, que podemos decir un amor sano. Ya no, ya lo que se ve es el interés de por medio. ¿Qué me puede estar? ¿Qué yo te puedo dar? Ya no se está velando por un bienestar y por una unidad en Dios. Hemos dejado que todas esas modas, todas esas corrientes estén entrando en la vida cristiana, en las congregaciones. El amor verdadero se está perdiendo, se está esfumando y se supone que nosotros, los hijos de Dios, somos lo que tenemos que estar fomentando el verdadero amor, aquel que Cristo nos enseñó, de que si alguien que hace mal a nosotros nos está hiriendo, nos está haciendo daño, debemos de reflejar aún todo lo contrario, porque Jesús dijo, habéis escuchado decir ojo por ojo y diente por diente. Habéis escuchado, aborrece a tu enemigo. Y él empezó a decir todo lo contrario, ama a tu enemigo. Al que te pide una milla, dale dos. Al que te hiere en la mejilla, dale la otra. Es difícil, por eso es que en la palabra dice que este camino es para valientes. Porque mire, vivir una vida de verdad como cristiano es una vida de humillación. Y no es literalmente de humillación de que ante el hombre que diga que te pisotee, que tú te pones por el suelo, sino una vida en humillación a Dios, porque se supone que nosotros empezamos a vivir es para Dios y no para agradar a los otros. Estamos aquí para servir a otros, para ayudarles a que se acerquen a Dios.
Estamos aquí para adorar a Dios con el servicio que hacemos. Se está perdiendo el verdadero amor. Dice, todo aquel que no hace justicia ni ama a su hermano tampoco es de Dios, porque Dios es justo y Dios es amor. En la palabra dice, el que no ha conocido a Dios no sabe qué es el amor. Y la palabra dice también que Dios es justo, Él es juez. Y si nosotros no tenemos nada de eso, no somos ni de Dios ni estamos permaneciendo en Él. Qué complicado muchas veces es vivir una vida correcta como cristianos. Es difícil, pero no imposible. Para eso está el Espíritu Santo, para ayudarnos. Ahora, terminando ya con el podcast, los últimos minutos. La comunión y la obediencia a Dios es lo que nos ayuda a permanecer. La comunión, como dije desde el principio, es estar unidos a Él por cosas que tengamos en común, pongámoslo así. Hazte la pregunta, ¿cómo yo puedo tener comunión con Dios? ¿Qué tengo en común con Dios? Bueno, tenemos en común con Dios a Jesús, al Espíritu Santo. Tenemos en comunión con Dios la paz que Él nos da. Tenemos en comunión con Dios de que Él es tu Padre y tú eres su Hijo. Ven, coinonía ahí. Hay muchas cosas. Pongámonos a pensar. ¿Cómo también puedo tener comunión con Dios? Incluyéndolo en las cosas que tú tengas que hacer. Ejemplo, si tú tienes que hacer un trabajo, si tienes que hacer una tarea, si tienes que ir a algún lugar, incluirlo. Porque comunión con Dios es tener cosas en común también con Él. Incluirlo. Darle lugar en las áreas de nuestras vidas. La obediencia. ¿Cómo permanezco en Dios siendo obediente? Respetando, temiendo y siendo fiel. Todo esto involucra lo que es la permanencia en Dios, comunión y obediencia. Comunión y obediencia. La magnitud en la que nosotros amamos a los demás es la prueba de qué tan cerca estamos de Dios. Demostrar amor a los otros dice que yo estoy permaneciendo en Él. Vivir en resentimiento y discordia y envidia y en división, eso no me deja en evidencia, eso no me deja mostrar como verdadera hija de Dios, sino todo lo contrario. Mira, la palabra dice que nosotros debemos de ser ejemplo en todo. Y si es en todo, es en todo. Todo. En comunión, en obediencia, en amor, en respeto, incluso con el trato a los demás. En Hechos 13, tiene por título, si tienes la Reina Valera, la 1960, creo que también tiene por título, igual que la Reina Valera contemporánea, tiene por título Deberes cristianos o del cristiano. Tenemos que leerlo detalladamente y detalladamente. Para nosotros verdaderamente empezar a vivir una vida que seamos ejemplo en todo. Porque mire, en la palabra dice que el que permanece en Él no peca. La forma de nosotros poder vivir una vida agradable a Dios, que sea verdaderamente agradable al Padre, es permaneciendo en Él. Porque inmediatamente si nosotros permanecemos, o sea, tenemos comunión y obediencia, no pecamos. Porque la simiente de Él, que ha nacido en nosotros, está en nosotros. Y dice la palabra, Jesús no ha pecado y no puede pecar. Y si Jesús es la simiente de Dios, que ha nacido en nosotros y Él no puede pecar, pues si Él está en nosotros verdaderamente, pues vamos a cuidar nuestra manera incluso de hablar o de comportarnos o de caminar para no pecar. Ya para concluir, dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Cuidemos nuestra manera de andar, nuestra manera de hablar. Todo este podcast incluso es hasta para mí, porque nosotros cada día tenemos que examinarnos. Dejar de lado todas aquellas cosas que nos aleja de la presencia, que entristece a la presencia. Vivir como verdaderos hijos de Dios. Vivir como
la verdadera creación de Dios, la nueva vida que Dios nos ha dado, vivir de esa forma. Dios te bendiga, tu hermana Gardenia de este lado. Espero que haya sido de mucha bendición para ti y nos vemos en la próxima hora del 3.